Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, aunque sea algo difícil, imagino, después de los dramáticos acontecimientos que están sucediendo en Oriente Medio. Bombardeos, secuestros, masacres terroristas llenan las portadas de la prensa mundial. Pero más difícil todavía es seguir viviendo después de la pérdida de un ser querido, víctima del terrorismo o de una súbita enfermedad. Precisamente este es el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la guionista y realizadora española Ángeles González Sinde, en El Comensal, su última película. Papá, desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué? ¿Te parece que son cosas para contarle a una niña? Hace mucho que dejé de ser una niña. Hace mucho que pasó eso. Como les venimos informando, ETA lo ha reivindicado en una llamada telefónica. 1.000 millones es muchísimo dinero. ¿Un crédito a nombre de quién? De mi padre. Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena, para aparecer en la prensa. ¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo? ¿Qué te pasa? Pienso mucho en mamá, cuando vivíamos en Bilbao. Quiero que volvamos a casa del abuelo. Me dejaré sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas. Yo no quiero salir en tu libro, de mí no hables. Cuida de tu padre, hija. ¡Arriba! No le dejes solo, ¿vale? Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí. Es que no entiendo por qué tenéis esta afán de hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño, papá? Nuestro padre está en algún sitio ahora mismo, esperando. Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes. Ángeles González Sinde, bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La inteligencia artificial nunca hubiera podido escribir un guión tan humano como el que escribiste para El Comensal, ¿no? Sí, es una película que está basada en una novela. La novela es de Gabriela Ibarra y ella narra su memoria familiar. Es una novela que parte de una experiencia real, que es cuando Gabriela, con 20 y tantos años, pierde súbitamente a su madre, víctima de un cáncer muy rápido e inesperado. Pues empieza a ver que en su familia la dinámica para superar este duelo es muy difícil y que en realidad ahí pasa algo, y de manera intuitiva intenta buscar apoyo en su padre. Su padre se niega a hablar de estos asuntos. Y ella, pues recurre a la hemeroteca porque recuerda vagamente que sí, que su abuelo, que falleció mucho antes de que ella naciera, falleció en unas circunstancias de las que no se habla en casa. No es que esté prohibido, pero es algo de lo que es doloroso hablar, y es que su abuelo fue víctima de ETA. A partir de ahí empieza este pulso que Gabriela le echa a su padre, que digamos que es una generación más joven, que nació en los años 80 o en los 90 y que ahora son adultos y quieren tener una respuesta de eso que sus padres han callado, ese conflicto terrible que han callado por protegerlos o por ellos mismos no expresar externamente su posición política, porque a lo mejor era un riesgo, ¿no? Imagino que en el guión también añadiste tu experiencia personal. Eso tampoco puede hacerlo la inteligencia artificial, ¿no? No tiene emociones. Claro, la inteligencia artificial o todo ese conjunto de procesadores, ese sistema que llamamos inteligencia artificial, necesita obras y necesita datos preexistentes, ¿no? Lo que no puede es crear ex novo. Hace un compendio, mete en la batidora todo lo que los seres humanos hemos escrito o hemos cantado o hemos dibujado o hemos pintado hasta ahora, y en base a todos esos datos pues hace un refrito. En realidad eso es lo que hace, es como una gran máquina de hacer refritos, pero no puede, no es muy buena, por ejemplo, en la ambigüedad, o no es muy buena en determinadas características, el contexto, ¿no? Que es tan necesario para contar una historia.
Y eso, pues sí, de momento, desde luego, no puede más que replicar lo que ya existe. Hablamos de inteligencia artificial porque este jueves participas en un debate de alto nivel en la UNESCO sobre la inteligencia artificial y la industria audiovisual. Pero antes me gustaría recordar que has nacido en Madrid en el 1965, que has sido ministra de Cultura del gobierno de Zapatero entre 2009 y 2011 y además presidenta de la Academia Española de Cine. Si te has dedicado al cine es porque, como Obelix, te has caído de pequeña en la olla de la pócima. Tu padre era guionista. Seguramente. Me pasó eso porque mi padre era director, era productor sobre todo, también guionista, mi tío es montador y entonces supongo que lo difícil era dedicarse a una cosa distinta, ¿no? Siempre los hijos tienden a seguir el gremio desde, ¿no? Desde los tiempos inmemoriales. A menudo los hijos siguen el oficio que han visto en casa, así que ese fue mi caso. No fui muy original en eso, no me despegué de la tradición. Intentaste evitarlo, estudias filología clásica, ¿no? Sí, yo intenté evitarlo, estudié filología clásica. Y bueno, lo que pasa es que tampoco me separé mucho, porque luego estuve trabajando en una compañía discográfica, estuve trabajando en una editorial, trabajé en prensa, quiero decir que siempre en el fondo estaba en el ámbito de la cultura. Digamos que tu padre fue José María González Sinde, uno de los grandes nombres del cine de la transición a la democracia en España. Su compromiso político también lo has heredado, ¿no? También yo creo que esos valores cívicos, pues es verdad que son algo que se aprende de manera callada, de manera no explícita. No es que nunca él me dijera esto es lo que hay que hacer, ni hay que comprometerse con lo colectivo. Pero bueno, es lo que nosotros, mis hermanos y yo, vimos en casa y al final pues siempre he sido muy, creyente en que sobre todo en un sector como el de la creación y el cultural, en que a menudo los artistas y los creadores tienen un trabajo muy solitario individual, pero esa fuerza de lo colectivo es fundamental. A pesar del compromiso político, tu padre pasó unos meses en la cárcel, ¿no? Sí, En plena dictadura todavía. cuando era yo muy pequeña y él muy joven, durante las postrimerías del franquismo, él luchó contra el franquismo, como muchas otras personas, y en una de aquellas movilizaciones, o por participar, desde luego, en los intentos del Partido Comunista por cambiar el franquismo, pues fue detenido y estuvo un tiempo en la cárcel, sí. No puedo evitar mencionar que fue el guionista de Somos Solos en la Madrugada, una película en los años 80 que creó muchas vocaciones por una romántica visión de la radio, ¿no? Sí, fue un éxito, por ejemplo, en Argentina. En Argentina se convirtió en un éxito enorme y también en España, sí, con José Sacristán como protagonista y Fiorella Faltoiano y Emma Cohen en un reparto muy bueno. Es verdad que mitificaba, bueno, no mitificaba, es que la radio es así, vosotros los que hacéis radio no os dais cuenta, pero es muy mágica, ¿no? Sí, yo quizás estoy aquí por culpa de esa película. Bueno, pues me alegro que haya tenido ese efecto benéfico. Ángeles, después de la filología clásica vas a hacer un máster en guión cinematográfico y vas a continuar tus estudios en Hollywood, en la American Film Institute en Los Ángeles. Imagino que has seguido muy de cerca, ¿no?, la huelga de guionistas en los Estados Unidos. Sí, la he seguido de cerca porque muchos de los conflictos o de las reivindicaciones que ellos hacían son preocupaciones que también tenemos el resto de creadores, sobre todo porque hoy en día, a diferencia a lo mejor de las huelgas que ellos han hecho en décadas anteriores, en este caso la transformación tecnológica a la que está sometido el audiovisual nos afecta a todos, es un asunto global, ¿no? Ya no hay fronteras en las pantallas. El presidente Biden no fue a una de las manifestaciones de guionistas, ¿no? No creo. No lo sé si se acercó a saludar o no, la verdad es que no sé que ha estado más pendiente de la industria del automóvil. Está más cerca de Washington, seguramente. Volviendo al debate de este jueves en la UNESCO, ¿qué tipo de amenaza representa la inteligencia artificial para la industria del cine?
A ver, la inteligencia artificial generativa, que es la que nos afectaría a nosotros como sector, como gremio, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que puede ser muy útil y que puede ser algo que nosotros también queramos utilizar y que nos aporte y nos ayude con nuestro trabajo como guionistas o como creadores o como pintores, como artistas, como músicos, pero una cosa es que nosotros elijamos utilizar una herramienta y otra cosa es que esa herramienta se esté, digamos, nutriendo y aprovechando de las obras que hemos creado a lo largo de la historia y que además ni siquiera nos ha pedido nadie permiso, no hay ninguna remuneración ni contraprestación, nadie nos notifica que estas obras están siendo utilizadas para generar contenidos nuevos de los que no vamos a tener tampoco ninguna transparencia en cuanto a dónde se emiten, qué se hace con ellos, quién los está usando. Entonces, faltan unas reglas del juego que sean justas, que sean equilibradas, para que todos podamos disfrutar de esta tecnología en igualdad de condiciones y sin perjuicio, claro. Imagino que técnicamente no es tan difícil, ¿no? Se hace ya un control de las redes sociales. Por supuesto, esa vieja excusa que hace 10 o 15 años utilizaban, ¿no?, las grandes tecnológicas. No, es que es tan difícil, ¿cómo no se puede poner puertas al campo? Bueno, todos sabemos que el campo está lleno de puertas y de límites y que desde luego los datos, que es de lo que estamos hablando, de la economía de los datos son perfectamente trazables y de hecho ese es el gran, la gran oportunidad económica y la gran oportunidad de la que se nutre todos los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos en nuestra vida cotidiana o que nos van a hacer la vida mejor, ¿no? Es en base a todos estos datos muy precisos y muy rastreables, ¿no? La medicina, la ciencia se están aprovechando ya. La agricultura, el cambio climático, claro, la seguridad, no sé, hay 1000 aplicaciones en las que ya todo esta inmensa bolsa de datos que generamos los ciudadanos cada día, que generan las empresas, que generan las industrias, que generan las administraciones, están siendo utilizados en la mayor parte de casos para bien y en otros casos no tan para bien, pero lo que sí es importante es que los ciudadanos sepamos cuando estamos siendo objeto de uso de nuestros datos para inteligencia artificial y desde luego también los creadores principalmente, porque es que están digamos, entrenando estos sistemas y estos grandes operadores de sistemas de inteligencia artificial están nutriéndose con nuestras obras y nadie, como te digo, ni nadie nos pide permiso, ni nadie nos da explicaciones, ni mucho menos remuneración y eso, claro, es algo que no tiene mucho sentido, no es sostenible, ¿no? Por supuesto que no. Los periodistas estamos muy inquietos por saber si algo está hecho por la inteligencia artificial o por un ser humano. En el periodismo no es tan difícil. Cuando hay faltas de ortografía es un periodista que lo ha escrito y cuando no es la inteligencia artificial, ¿no? Quizás pronto la inteligencia artificial va a aprender a hacer faltas de ortografía para que no podamos distinguirlo. Desde luego, porque lo que hacen los modelos de lenguaje pues es reproducir lo que... primero lo que los programadores quieren, la supervisión humana es fundamental en ese sentido, ¿no? Y luego, por otra parte, la capacidad de reproducir o de imitar otros textos preexistentes, pues se irá afinando con el tiempo. Pero bueno, para eso, volviendo un poco al origen de la conversación, para eso hay organizaciones que estamos ahora mismo luchando o estamos al menos poniendo un debate que sea equilibrado, que sea sereno sobre cuántas partes estamos involucradas en la inteligencia artificial y que sea sostenible. En mi caso vengo representando a CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Es la sociedad internacional, la federación que agrupa a 120 países, a 200 y pico entidades de gestión, donde hay representados creadores pues, de las artes plásticas, de la música, de la interpretación,
en fin, de todas las disciplinas artísticas, por supuesto el audiovisual también, y UNESCO nos reúne aquí en París para debatir todas estas preocupaciones que tenemos y proponer caminos viables de hacer todos los derechos compatibles, ¿no? 110 países no son muchos todavía, ¿no? Ahí quedan muchos países en África, por ejemplo, que no están. Bueno, hay países, África es una potencia cultural, aunque no esté en nuestro, precisamente a lo mejor en nuestro radar o en nuestro mainstream, que está tan dominado siempre por lo anglosajón, pero por supuesto que es una potencia, aunque solo sea, además de por su capacidad creadora, por su potencial de población, cosa que los europeos, en cambio, somos tenemos mucha riqueza en algunos ámbitos, pero demográficamente no tanto. O sea que, por suerte, el talento está repartido por igual, pero lo que es cierto es que no todos los países cuentan con legislación que proteja los derechos de los autores, ¿no? Y para eso existe una confederación internacional como CISAC que apoya, ayuda, pone medios y también ayuda a poner de acuerdo pues, a gobiernos internacionales y también a los organismos que quieren pedir a sus legisladores pues que protejan la propiedad intelectual, cosa que no siempre es evidente. Por cierto, en Chile pronto va a tener lugar una cumbre panamericana interministerial sobre el tema también, ¿no? ¿Cómo está la situación en América Latina en derechos de autor? En América Latina, España y América Latina tienen esta unión tan potente que es ese territorio de la Mancha, por así decir, el territorio de Cervantes. Nos une una lengua que además tiene un potencial y un valor económico enorme, ¿no? No solo cultural, no solo simbólico, es un pegamento que nos une y que nos permite trabajar pues mucho más alineados de lo que a lo mejor trabajaríamos con otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, los países latinoamericanos sí que tienen esta tradición de los derechos de autor a la manera europea, pero no siempre cuentan con leyes que protejan efectivamente de manera real los derechos de los creadores, pero precisamente porque es una lengua pujante y una cultura pujante, pues es bueno que haya esta reunión y que UNESCO propicie estas conversaciones sobre inteligencia artificial del segundo idioma o el más hablado del mundo, ¿no? ¿Qué puede salir del debate de este jueves ahí en la UNESCO? Lo primero que es importante es conocerse. Vienen personas de muy distintos ámbitos y de distintas partes del mundo que serán los ponentes en esta mesa. Yo tengo muchas ganas de escuchar a mis colegas y siempre son fructíferas estas reuniones, ¿no? UNESCO propicia ese intercambio que a lo mejor de otra manera sería muy distinto, y luego hay una parte que no es solo la formal del panel en el que vamos a debatir estas cuestiones, sino también es lo que ocurre, digamos, fuera del escenario, ¿no? Cuando a veces haces pues esos contactos y esas alianzas y ese intercambio de experiencias que luego te llevas en tu bagaje para incorporarlas y para aprender, ¿no? Dentro de muy poco, espero, en España va a haber un nuevo gobierno, se va a formar un nuevo gobierno. Si te proponen un ministerio, el de Cultura, por ejemplo, ¿cómo lo tomarías? No, porque segundas partes nunca fueron buenas. ¿Quieres otro ministerio? Sí, el del Interior, por ejemplo. Bueno, bromas aparte. En fin, pues ya lo saben, este jueves por la tarde se celebra en la sede de la UNESCO, aquí en París, este debate en la cumbre sobre inteligencia artificial e industria audiovisual. Muchísimas gracias, Ángeles, por haber Muchas estado gracias a ti aquí por con nosotros. invitarme. Permíteme también que te las gracias a Jan Bordelas y a Adrián Turó, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente latinoamericano, e imagino que también en Madrid, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Papá, desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué? ¿Te parece que son cosas para contarle a una niña? Hace mucho que dejé de ser una niña. Hace mucho que pasó eso. Como les venimos informando, ETA lo ha reivindicado en una llamada telefónica. 1.000 millones es muchísimo dinero. ¿Un crédito a nombre de quién? De mi padre. Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena, para aparecer en la prensa. ¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo? ¿Qué te pasa? Pienso mucho en mamá, cuando vivíamos en Bilbao. Quiero que volvamos a casa del abuelo. Me dejaré sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas. Yo no quiero salir en tu libro, de mí no hables. Cuida de tu padre, hija. ¡Arriba! No le dejes solo, ¿vale? Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí. Es que no entiendo por qué tenéis esta afán de hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño, papá? Nuestro padre está en algún sitio ahora mismo, esperando. ¡Papá!